Ok, buenas tardes. Estamos en una nueva conversación ciudadana, esta vez con don Bernardo Guerrero de la UNAP, para soñar un poco la región de aquí al 2020. Gracias por conversar con el Voy al Día, don Bernardo, y bienvenido a esta tertulia ciudadana virtual. Gracias, muchas gracias por el espacio por conversar. Vamos derecho al grano. Estamos conversando en un sueño de región, de lo que queremos de región, un poco en un corto plazo, porque si bien es cierto 6 años parecen harto, o 2020 suena harto, parece en 6 años no hay cambios muy drásticos, pero ¿cómo le gustaría a usted, desde lo que usted conoce, desde lo que ha estudiado, desde lo que ha publicado, es un sueño de región 2020? Yo creo que un sueño de región 2020 debería tener por lo menos 3 ejes sobre los cuales levantarse. Uno, ser una región inclusiva, es decir, no desigual. Segundo, ser una región sustentable, más allá de las coyunturas económicas. Y en tercer lugar, una región que sepa dialogar muy bien entre la identidad y la globalización. Y cuando digo dialogar bien entre identidad y globalización, estoy diciendo de que no debemos caer en miradas fosilizadas de la identidad o miradas demasiado apologéticas de la globalización. Esos 3 elementos: inclusiva, ya, sustentable, con arreglo a la identidad, y tal vez un cuarto pero que cubre las 3 anteriores, que sea una región democrática. Esos son los sueños a construir una región que podemos llamarla moderna. ¿En 6 años podemos hacerlo? En 6 años no podemos hacerlo, obviamente, pero sí podemos empezar a prefigurarla, podemos empezar a configurarla, podemos empezar a generar algunos lineamientos estratégicos para así lograrlo. En algunos ámbitos se ha avanzado mucho, porque le corresponde más que nada a fenómenos de la sociedad civil, como por ejemplo el tema de la identidad y los diálogos con la globalización. Eso se ve en todo lo que hacemos a diario. El mundo de la cultura lo expresa muy bien, el mundo del deporte también lo expresa muy bien. Sin embargo, por ejemplo, en temas de la inclusión y en temas de la sustentabilidad, esos son temas más de largo plazo, pero que tenemos que pensar en que también de aquí a 6 años más esas brechas, por ejemplo, de la exclusión, se pueden ir mermando, y los temas de la sustentabilidad podemos ir avanzando con una buena estrategia regional de desarrollo. Usted ha dado en el clavo, una buena estrategia regional de desarrollo. ¿Eso es voluntad política o también interviene la sociedad civil aquí en una conversación un poco más amplia? Yo creo que es voluntad política primero que nada, que implique dialogar con la sociedad civil, dialogar con los organismos no gubernamentales, con la sociedad civil, pero eso depende fundamentalmente de que la tecnocracia, en el mejor sentido de la palabra, acepte abrir la puerta para el diálogo con la sociedad civil, que tiene mucho que decir en todo este tipo de temas, ¿no? Por lo tanto, la estrategia de desarrollo regional no es algo que se imponga, no debe ser algo que se imponga de arriba hacia abajo, sino que debe ser un ejercicio que surja de las conversaciones democráticas. Lo que tú planteas, la idea de estar conversando, eso hace falta en la región, conversar. Eso es lo que no hay. No hay espacio para que la región converse y dialogue de igual a igual, ¿no? Sino que hay feudos, relictos en la cual la gente está dialogando, pero son diálogos muy, muy endógenos, y eso le hace mal a la región. Cuando, don Bernardo, las estrategias en general, o los modelos de estrategia, digamos, que se han utilizado, siempre vienen desde arriba hacia abajo, ¿no? Se supone que una estrategia es algo que lo hace la élite que piensa, ¿no? Pero esa élite normalmente está formada por los que detentan el poder, que no necesariamente son los más capacitados para diseñar una estrategia. Entonces ahí me salta la duda, ¿cómo sueño esta participación? Y voy a dirigirme al tiro, esta participación de esta sociedad civil, en donde también hay una sociedad civil que no se hace cargo de su responsabilidad. Está claro, digamos, el 17 de la participación en las últimas elecciones presidenciales de diputados y de core, que son fundamentales en este asunto. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya participación? No sé. Claro, yo creo que primero que nada la élite piensa o cree que piensa,
pero la sociedad civil siente. Entonces, ¿cómo ligamos el pensar y el sentir? Y no te olvides que el sentir también es una forma de pensar, ¿no? Entonces ahí hay que tratar de casar dos elementos que parecen muy antagónicos, que es este pensar occidental, cartesiano, dueño de una élite, producto de las universidades, ¿te das cuenta? Versus una sabiduría popular, un conocimiento práctico, emotivo de la gente que quiere lo que hace, pero que no lo logra encauzar en estos términos racionales. Entonces, una estrategia de desarrollo que logre combinar esos dos elementos, el saber del día con el saber de la noche, por decirlo de alguna manera, va a dar en el clavo y va a entusiasmar a toda la gente. Y el segundo elemento que tú me mencionas, claro, los que no van a votar están haciendo una protesta simbólica contra el actual estado de las cosas, pero es muy poco eficaz, porque en el fondo está dejando que los temas de ellos, los problemas de ellos los resuelvan entre 4 paredes, 5 o 6 tipos que son los mismos de siempre, que es la misma élite que va dando vueltas sobre su propio eje, ¿te das cuenta? Entonces, ahí donde falta, lo que tenemos que hacer todos nosotros es reencantar la política. A mí el miedo que me produce la antipolítica es que cualquier cacique de cualquier color un día pueda venir a dirigirnos nuestro destino, porque la política es democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo de que los que se niegan a votar están diciendo, en el fondo, yo prefiero que el mercado me ponga las reglas del juego y no la política a través del Estado u otros organismos. Y es un peligro para toda sociedad democrática. O sea, este sueño de tener una sociedad democrática no se va a cumplir si no logramos desde ahora, desde la enseñanza básica, tener una instrucción de educación cívica, que la gente valore lo que es la democracia. Yo estoy de acuerdo con que hay políticos corruptos, pero la política no es igual que los políticos corruptos. Entonces hay que dignificar la política y hay que castigar y sancionar a los políticos corruptos. Porque tampoco todos los políticos son corruptos, hay políticos que son honorables, ¿no? Pero ya se instaló en nuestro imaginario la idea de que los políticos son malos, por lo tanto, defender a los políticos hoy día parece una causa que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo estoy a favor de la política, porque la política es la preocupación por el bien común, el bien público, ¿no? Y el mercado no se preocupa del bien público. Ahí tienes tú el tema de la AFP, ahí tienes el tema de la educación privada, todo ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Entonces, no hace falta más política. Cuando usted dice no hace falta más política, también esta región que usted está soñando, inclusiva, sustentable y que conversa, identitaria, claro. Necesariamente requerimos, digamos, de una sociedad también más madura frente a estos temas, por un lado, y por otro lado necesitamos que estas minorías que defienden estas parcelas de poder, digamos, también permitan que, porque si no se les acaba el negocio. ¿Para qué estamos con cosas? El tema va por ese lado también, ¿no? De hecho, voluntades no han habido para los cambios constitucionales, ni asambleas constituyentes, ni nada que se le parezca. Pero estamos en una región que sí tiene identidad, una identidad que tal vez se pierde, pero también esta región hoy día está llena de migrantes, y voy a hablar de migrantes, de todos los que vienen desde fuera de Iquique, ¿no? ¿Cómo hacemos que seamos más inclusivos? ¿Usted cree que es necesario también que tenga una visión la sociedad civil respecto de estos migrantes? Y no solamente la sociedad civil, sino que también las autoridades que entiendan que la multiculturalidad es un plus a favor de nuestra región. Que además esta región siempre ha sido multicultural. O sea, ¿de qué nos sorprendemos si esta región ha sido fundada, esta ciudad, por migrantes de todas partes del mundo? Si lo que molesta con esta migración, y ahí se nos sale nuestro rasgo racista, es que una migración en algunos sentidos predominantemente afrocolombiana. Y ahí sale todo un racismo, toda una xenofobia que tiene que ver con una mentalidad colonial que viene de nuestra educación más temprana, impulsada por la radio, por la televisión, por el cine, de que todos los blancos occidentales es bello y todo lo moreno, lo negro es digno de sospecha. Entonces ahí tenemos una deuda también con esta sociedad inclusiva, en la que tenemos que la educación pública y el deporte, que son las dos grandes instancias de integración social y simbólica de la sociedad, no pueden seguir siendo lo que son hoy día, que son parcelas en las que los ricos juegan con los ricos y los pobres juegan con los pobres, y los ricos estudian con los ricos y los pobres estudian con los pobres.
Entonces, una vez que tengamos una sociedad más horizontal, en la cual un hijo o un vecino de la Plaza Arica, por ejemplo, puede estudiar con un hijo de un médico, ahí estamos haciendo realmente una democracia en el pupitre, porque están conversando dos tipos que hoy día no tienen ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad de conversar, de encontrarse. Por lo tanto, la democracia hay que pensarla más allá del partido político, que es necesario. O sea, una democracia sin partidos políticos es dictadura. O sea, toda la sociedad en que no hay partidos políticos es una dictadura. Ahora, que hay que reformar los partidos, obviamente, que hay que evitar los nepotismos, obviamente que hay que hacerlo, pero eso lo tiene que hacer un electorado consciente de sus deberes y sus derechos, que hoy día no lo tenemos. Por lo tanto, lo que tú dices, se van repitiendo los mismos, y vamos teniendo en la ciudad relictos, bolsones de gente marginada y automarginada por su color de piel, por su origen socioeconómico, su origen sociocultural, y eso no es democracia. Se ha resaltado mucho el 100% iquiqueño, ¿no? Iquique hoy día está constituida por una migración no necesariamente afrocolombiana, ni boliviana, ni peruana, sino del resto de los chilenos que han venido a trabajar al sector minero principalmente, ¿no? Y ahí también hay un problema, pareciera, ¿no? Pareciera que los afuerinos no se sienten tan iquiqueños, pareciera que hay una sociedad media hostil ahí, y los iquiqueños no quieren a los afuerinos y dicen que todo lo malo viene desde allí, o sea, que no tienen respeto por la ciudad ni cariño por la ciudad, entonces no queremos la ciudad, botamos los papeles y ensuciamos y hacemos cosas. Es que ¿Qué tan cierto hay ahí de eso? Todo eso es muy discutible, porque el 100% iquiqueño no existe. El iquiqueño químicamente puro es una falacia, es un invento, que eso no tiene ningún asidero por ningún lado. Esta ciudad fue fundada por un migrante y punto, enganchado a todas partes de todas partes del mundo. ¿Te das cuenta? Lo que hay sí es la SOFRI también lo promueve, digamos. La SOFRI y el ciclo minero es lo que yo llamo la segunda multiculturalidad. La primera la hizo el ciclo salitrero, donde hay gente de todas partes del mundo que se expresa muy bien en el cementerio 1 con todos los muertos de todas las nacionalidades del mundo, ¿no? Ahora, esos migrantes que llegaron al principio del siglo también le costó adaptarse, porque es un proceso muy largo, pero en ese tiempo había mecanismos de integración que ya no los hay. Tú pregúntate por qué hay una compañía de bomberos italiana, por qué hay una compañía de bomberos española, por qué hay un esportilla italiana, por qué hay un club de migrantes y todo absolutamente integrado, ¿te das cuenta? Pasa que la migración que tenemos ahora es muy no tiene mucho tiempo de cristalización, por lo tanto es muy temprano hoy día hablar de ese tipo de cosas. Pero en 10, 20 años más vamos a tener una población de afro integrado a la sociedad, siempre y cuando se den los mecanismos que anteriormente te mencioné. ¿Te das cuenta? Una educación pública inclusiva, clubes deportivos que sean inclusivos, abiertos a recibir a esta infancia que anda buscando una manera de integrarse. ¿Te das cuenta? Es decir, ser extranjero no tiene por qué ser un déficit, es un plus. Y Iquique se reconcilia con su pasado, y la región se reconcilia con su pasado en la medida que valora a los nuevos migrantes, porque es un nuevo plus. Por decirlo en términos económicos, es un activo que no hemos sabido, porque nos fallan los mecanismos de integración. ¿Por qué yo no conozco ninguna casa de ningún tipo que haya venido de afuera a vivir Iquique? ¿Y por qué ese iquiqueño no conoce mi casa? Porque no hay mecanismo de integración. ¿Dónde me encuentro con ellos yo? ¿Dónde me encontraba antes? En el liceo. ¿Dónde me encontraba antes? En el estadio, en las canchas, en la práctica del deporte. ¿Te das cuenta? Hoy día eso no existe. Los niños pobres juegan con los niños pobres y van reproduciendo, y en circunstancias que ambos, los ricos con los pobres, tienen mucho que ganar, amigos, prácticas en común y conocer otro mundo. ¿Te das cuenta? En Iquique, cuando había el clásico Estrella de Chile con Sporting Italiano en fútbol, era el clásico de los colorados con los italianos, que eran los que tenían plata, y ahí grandes amistades se cultivaron. Pero ya no existe eso. ¿Dónde juegan? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde dialogan? No hay. Una región para soñar más inclusiva, más sustentable y además identitaria, con una identidad. Algunos tips chiquititos como para lograrlo. Aparte de estos grandes temas que hemos hablado de los encuentros. Educación pública de calidad. Punto 1. Segundo, una política pública de apoyo del deporte, pero inteligente, y no dar pelotas y balones. Eso no es el tema, sino que crear estructuras competitivas en la cual todo el mundo se encuentre en una cancha de la infancia.
¿Te das cuenta? Y luego una campaña de educación cívica para valorar el aporte de los extranjeros, como siempre lo han hecho. Que hay extranjeros delincuentes, sí, pero también hay chilenos delincuentes. O sea, ¿por qué hacer esta? Pasa que hoy día nuestra sociedad toma a la población afrocolombiana como un chivo expiatorio de todos nuestros males. ¿Te das cuenta? Es porque están fallando los mecanismos de integración. Entonces los tips, una educación pública de calidad, políticas deportivas, y no hablo del fútbol, porque el fútbol es una parte del deporte, de todos los tipos de deporte, y el lugar donde se encuentra el extranjero con el nativo, por decirlo de alguna manera, en el aula, en el pupitre, en el recreo. Y en las escuelas multiculturales que uno ve acá en Iquique, se está cristalizando el fenómeno de la integración, porque los niños juegan con los niños de otras partes del mundo, y eso es valiosísimo. Pero lo que pasa es que los profesores tampoco saben valorar eso, y hay que enseñarle el valor de la multiculturalidad. ¿Quién sabe lo que es la multiculturalidad? Muy poca gente sabe lo que es, pero la vivimos a diario. ¿Te das cuenta? Entonces es un fenómeno de inclusión que hay que, las élites a cargo del poder, las municipalidades deben tener planes masivos de integración a través de estos mecanismos, a través de la calle, pero una calle de un barrio seguro, de barrios con identidad, de barrios donde la junta de vecinos, los clubes deportivos, los bailes religiosos generen actividades todos de integración. Ok, don Bernardo, muchas gracias por su tiempo, podemos conversar horas del tema, sí, claro, sin duda. pero necesitamos acotarlo. Decíamos de aquí al 2020 una Tarapacá más inclusiva, una Tarapacá tremendamente multicultural y con una identidad propia, y una Tarapacá sustentable. Y ahí no nos metimos mucho en la sustentabilidad, pero tenemos súper claro que todos tenemos que remar para ese lado, y ahí hay una deuda también que tiene tanto la autoridad como la sociedad civil frente al tema. Agradecido por la conversación. Muchas gracias, don Bernardo.